Miren, esta charla que es como qué hacer o qué opciones tenemos cuando tenemos una CEPRE fallida. Y, y bueno, esto se puede volver un problema grande. ¿Por qué? Porque cerca del 90% de los pacientes que hoy en día tenemos, por ejemplo, con coleocolitiasis, el tratamiento de elección es mandarlos a una resolución endoscópica. Pero sabemos que esta resolución endoscópica puede fracasar entre el 5 y 10% de los pacientes, y entonces nos quedamos atorados con un paciente que ya no está tan fácil de resolver. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los pacientes que van a fracasar, digamos, en CEPRE y que podemos predecir? Más o menos es este escenario. Entonces son litos grandes de más de 15 milímetros, sobre todo aquellos que se asocian a una desproporción entre la vía biliar y el lito. Los pacientes con hepatolitiasis, ¿por qué? Porque resolver hepatolitiasis por CEPRE es muy complejo. Aquellos que tienen una asociación con una estenosis, por obvias razones, ese lito no va a salir si tenemos una estenosis distal. Los pacientes con anatomía modificada, como presentó un caso apenas recién el doctor Ismael Domínguez, en donde cada vez es más frecuente que nos enfrentemos a patologías biliares en pacientes postbariátricos, que es lo más frecuente para la modificación de la anatomía en nuestros días. Y bueno, pacientes con un síndrome de Mirici que termina por ser una cirugía compleja que hay que planear bien y que muchas veces esto puede acabar en un hepático y enostomía. Entonces, por razones de tiempo no podré mostrarles como un caso de cada uno de estos, pero lo que quiero es mostrarles más o menos cuál es el escenario. Un paciente con litos difíciles por volumen, un paciente con hepatolitiasis, un paciente con litos proximales asociados a una estenosis posquirúrgica benigna de la vía biliar, un paciente con anatomía modificada y finalmente un paciente con síndrome de Mirici, como ven ahí. Entonces vamos a ir de uno por uno. Este es un paciente con una coledocolitiasis, como vieron en la imagen previa de la colangiografía. Generalmente estos pacientes es una cirugía que podemos planear. ¿Por qué? Porque el paciente ya fue a una CEPRE, tenemos la forma de planear el procedimiento, y como les decía yo ayer, el secreto de hacer exploración de vía biliar para tener los mejores resultados posibles es hacer colangioscopía. ¿Por qué? Porque la colangioscopía te permite asegurar el aclaramiento correcto de la vía biliar y por lo tanto te permite hacer coleocografías primarias, como vieron en el video. Digamos que este es el caso más común después de una CEPRE fallida y también relativamente el más sencillo de resolver con una exploración de vía biliar. Pero la cosa se empieza a complicar cuando tenemos ahora un caso como el de allá arriba. Y miren, este caso es un caso muy peculiar. Es un hombre que de 60 y pelos, que se operó en el interior del país, tuvo una colecistectomía con una lesión de vía biliar advertida. El paciente se hace un hepático y enostomía en esa primera cirugía, y eso fue hace más o menos como 3 años. Y entonces el paciente desde el mes empieza con colangitis de repetición. Entonces lo llevan a una segunda hepático y enostomía por remodelación de la misma, y a los 6 meses reinicia con colangitis de repetición. Y finalmente llega con nosotros con esa resonancia que ustedes ven allá, en donde es muy claro cómo tenemos litos en la porción intrahepática de la vía biliar y hay litos incluso en los conductos subsegmentarios. Entonces, tratar un paciente así es un escenario muy complejo, y les quiero compartir qué fue lo que hicimos con este paciente. Entonces, pueden ver cómo hay litos, ¿no?, en las porciones más alejadas de la vía biliar. Entonces, estos casos, me parece, desde nuestro punto de vista, son casos muy complejos que creemos y estamos convencidos que los centros de concentración para pacientes tan complicados siempre van a ser la mejor opción. Y no tanto porque el centro de concentración sea muy bueno, sino porque el centro de concentración muchas veces tiene a la mano el tratamiento multidisciplinar, que es lo que va a ayudar a sacar a estos pacientes adelante. Y entonces, en mi hospital decidimos ofrecer solo tratamientos de mínima invasión, aún en enfermedades muy complejas, desde hace aproximadamente unos 15 años. Entonces, esto nos da ciertas ventajas
en relación como a la recuperación de los pacientes. Entonces, ahora, este paciente sabemos que tiene 2 hepático-ionostomías previas. Eso siempre va a generar un ambiente adverso, hostil para hacer la disección, ¿no? Hay muchas adherencias y hay que ser pacientes con la disección, con la cirugía, y hay que estar como muy habituados y sobre todo sentirse cómodos haciendo este tipo de abordajes, porque de otra forma son abordajes complejos que nos pueden llevar a sangrados exsanguinantes si erramos un poco el camino, dado que las estructuras vasculares pues, que están ahí cerca no perdonan. Entonces, generalmente lo que hacemos en la cirugía hepatobiliar de estos pacientes es que, si ustedes se fijan en el video, lo que hacemos es primero hacer mucho espacio alrededor, ¿cierto? Antes de ir como al órgano blanco, lo que queremos abordar, hago mucho espacio alrededor, y eso es algo que cambió un poco con estos abordajes de mínima invasión. ¿Por qué? Porque si uno está haciendo un abordaje de mínima invasión y te vas directo al blanco y te sangra, se acabó la cirugía, porque el volumen de sangrado es alto, y entonces te va a comer el espacio que tienes, que es muy pequeño, y entonces ya no pudiste progresar. Entonces el secreto está en hacer mucho espacio alrededor para que en caso de que se necesite, tener el espacio suficiente para hacer el control de la hemorragia. Entonces, por eso dejo esta parte del video para ejemplificar que hay que hacer todo este hueco, todo este espacio que parece ocioso, aun cuando ya sabemos dónde está el problema, digamos que sí que tenemos que tratar, pero el espacio alrededor es el secreto. Entonces, como ven ahí, llegamos finalmente al asa desfuncionalizada, a este brazo de la Y de Roux, para poder localizar la hepático-ionostomía que está estenosada. Recuerden que es la segunda hepático-ionostomía de este paciente, entonces vamos por la tercera. Y cierto es que la segunda no es mejor que la primera, y pues la tercera tampoco, ¿verdad? Entonces, pero bueno, generalmente lo que intentamos hacer acá es desmontar esta asa para poder acceder a la vía biliar, hacer la limpieza de los conductos intrahepáticos de toda esta hepatolitiasis, y después hacer una hepático-ionostomía mucho más amplia sobre los conductos que tenemos. Seguros estamos de que probablemente no sea la vía biliar ideal, ¿no?, en un paciente como este con tanto tiempo, con hepatolitiasis, con las colangitis, etcétera, pero bueno, es lo que hay, y a este paciente o le intentamos rescatar esta hepático-ionostomía, o es un paciente que se va a trasplante, que siempre de pronto oímos en los congresos y así, bueno, pues es una opción para hacer un trasplante en un paciente con una lesión de vía biliar, que termina siendo algo catastrófico, y lo catastrófico es que termina por ser una indicación extendida, y de pronto uno puede enfrentarse a que no está tan fácil trasplantar a los pacientes con lesión biliar. Para hacer las exploraciones intrahepáticas y sobre todo para los pacientes con hepatolitiasis, creemos que este instrumento que ustedes ven acá ha resultado el gran diferenciador. ¿Por qué? Porque si usted tiene litos en conductos subsegmentarios, con un gastroscopio, que se puede explorar la vía biliar con un gastroscopio, no alcanza uno a llegar a estos conductos tan pequeños. Pero con un coledoskopio como este, que es un Spyglass que mide 3.4 milímetros, pues usted llega a donde quiera. Y entonces eso se vuelve una cirugía un poco laboriosa, porque hay que estar haciendo el mapa mental de cada conducto que uno va explorando. Entonces uno va memorizándolos de forma que vaya explorando cada uno de los conductos intrahepáticos hasta que cumplimos la totalidad de estos y corroboramos que quede realmente limpio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a este hombre le volvemos a hacer una hepático-ionostomía y le dejamos de nuevo hepatolitiasis, pues es una batea de babas, decía mi abuelo. Entonces, a estos pacientes hay que ofrecerles lo mejor que esté a nuestro alcance, y en este sentido tengo que aceptar que yo soy alguien muy afortunado, que trabajo en un hospital con muchos recursos, pero también comprometido que con esos recursos tenemos que entonces apoyar a los pacientes de la forma más idónea posible. Como les decía, no son los conductos más bonitos del mundo, ¿no? Como pueden ver ahí, son conductos pues con una inflamación intensa, secundario a este proceso crónico
de obstrucción, pero bueno, es lo que tiene el paciente, y si a este paciente le podemos dar otros 5 o 10 años de vida con una buena hepático-ionostomía, pues bastante buenos, porque entonces llegamos a los 75, 80 años con un paciente sin trasplante. Las hepático-ionostomías en general por vía laparoscópica o por mínima invasión, el tema muy complejo es hacer la sutura endoscópica. Y esto nos ha resultado una estrategia de mucha ayuda, utilizar las suturas barbadas. Es una sutura absorbible, es un monocril o un PDS, y es una sutura 4 ceros, es una sutura delgada, pero que al ser una sutura barbada usted puede progresar mucho más fácil y va avanzando. Y la otra, si ustedes se fijan, es que la aguja, para poder dar los puntos, es un espacio donde tienes muy poquito espacio de ángulo de ataque para meter el punto, y también tienes muy poquito espacio para recuperar la aguja. Entonces los puntos se tienen que dar como chuecos, les digo yo. Bueno, progresamos entonces al siguiente caso. Y el siguiente caso es una estenosis de la vía biliar, es una estenosis benigna, es un paciente que protocolizamos, se hizo un intento de rehabilitación endoscópica con este protocolo de Costa Magna, le pusimos endoprótesis, etcétera. El protocolo fracasó porque ustedes pueden ver que sigue patente la estenosis, y sobre todo porque hizo un lito proximal. Entonces ustedes pueden ver cómo en el conducto hepático izquierdo tenemos una gran litiasis que compromete la luz. Y entonces a este paciente hay que hacerle también una hepático-ionostomía por arriba de la estenosis, y generalmente estos pacientes los estudiamos en endoscopía. Nosotros, la escuela de nuestro hospital es que los cirujanos somos endoscopistas. Entonces, es un paciente al cual yo le hice el intento de rehabilitación endoscópica, a mí me fracasó, a mí me hizo esa hepatolitiasis, y le hice un spyglass transduodenal para el estudio de esa estenosis, y fue negativo a malignidad. Entonces la paciente la llevamos a cirugía. Y lo que ven aquí es cómo abordamos el conducto hepático común. Hacemos una ductotomía longitudinal hacia el conducto hepático izquierdo. En esta ocasión utilizamos el robot. En mi hospital usamos el robot para este tipo de casos desde hace ya, empezamos la experiencia más o menos en el 2015. Suelo hacer un rodete de la estenosis para enviarlo a un estudio transoperatorio. En caso de que sea maligno, bueno, pues podemos recular y hacer una cirugía distinta. Pero bueno, finalmente sabíamos que era un proceso inflamatorio, fue meramente protocolario tomar esa biopsia. Y después, nuevamente, introducimos el spyglass para poder acceder a los conductos intrahepáticos, y siempre hay que tener en cuenta que cuando uno ve un gran lito en el conducto, en la vía biliar, por arriba de ese gran lito siempre va a haber litos de menor dimensión. Entonces eso hay que planearlo, porque de pronto uno puede ir a quitar el lito más grande y quedarse como tranquilo de que por arriba ya no hay nada, porque no se ve en las imágenes. Pero si uno mete el endoscopio, sí que te das cuenta que hay todavía más litos por arriba de esa gran piedra. Ustedes ven cómo aquí la confluencia está al nivel donde está entrando ahora el endoscopio, y ya abrimos por completo el conducto hepático izquierdo con una ductotomía longitudinal anterior tipo Hepquino. Y después simplemente hacemos la hepático-ionostomía. Como les comentaba, solemos hacer siempre hepático-ionostomías laterolaterales bien altas en conductos pues bien irrigados, y de mucho mejor calidad, creemos, para la reconstrucción. Y el robot pues es una máquina de sutura, entonces es mucho más fácil hacer, en mi opinión, las hepático-ionostomías robóticas que laparoscópicas. Como vieron en el video previo, es un procedimiento que tenemos muy bien estandarizado ya en nuestro hospital, y de pronto me siento muy cómodo haciéndolo laparoscópico, pero tengo que ser justo que es mucho más fácil hacerlo con el robot, porque es mucho más natural los movimientos, y literalmente como cuando uno está en una plática entre amigos y dice, sí, estamos en la cirugía y le di un puntito, y el gesto es este, ¿cierto? Como cirujanos nuestro gesto es así, y así de fácil es como se opera con el robot, y creo yo que sí da algunas ventajas. Este caso es el caso de un síndrome de Mirici.
Este paciente es un paciente que tuvo una colecistectomía, tuvo una vesícula en porcelana y le hicieron una colecistectomía parcial. Entonces, miren, voy a regresar un poco acá. Y es la imagen de allá abajo. Entonces, si se fijan, da la impresión que tiene como un lito justo en la confluencia de los hepáticos. Pero no es un lito, porque a este paciente también le hicimos un spyglass transduodenal. Y lo que es el bacinete que quedó de la vesícula calcificado impactando sobre la vía biliar. O sea, se trata de un síndrome de Mirici, porque no tiene, aun cuando pareciese un defecto de llenado, en realidad es un proceso inflamatorio crónico de esa zona. Y bueno, lo que hicimos en este caso fue un abordaje laparoscópico. Como les dije, el paciente tenía una colecistectomía, tenía una exploración de vía biliar con una sonda en T abierta. Después, a este paciente, cuando le retiran la sonda en T, hace un bilioma y se tiene que reintervenir para el drenaje del bilioma. Entonces, fue un calvario para este paciente y además a nosotros nos cayó como con este síndrome de Mirici, con esa obstrucción en plena pandemia. Entonces al pobre hombre le hicimos una cantidad de CEPRES brutal porque los quirófanos estaban cerrados y no podíamos operar. Entonces le debimos de haber hecho un recambio de prótesis, no sé, 5 o 10 veces fácil, hasta que finalmente recuperamos los quirófanos y lo llevé a quirófano. Entonces lo que ven acá es como justo esto que yo les mencionaba, como esta disección para llegar a la placa, tener como muy claro dónde está la arteria, dónde está la vía biliar y hacer la disección proximal de la placa para poder descenderla un poco, hacer la resección de ese segmento de inflamación que conocíamos y después hacer la hepático-ionostomía. Entonces, solemos utilizar a veces los bisturís para hacer los cortes en la vía biliar, sobre todo en la vía biliar proximal. Como ven acá, la intención es irnos en la porción superior de la vía biliar que está dilatada, que está relativamente sana. A veces para poder hacer este descenso de la placa hay que hacer una pequeña disección justo de esta placa para descenderla. Ustedes ven ahí cómo está abierto ya el conducto hepático izquierdo para hacer una anastomosis amplia lateral y vamos a hacer una disección de la vía biliar distal para hacer la resección y mandarla a patología. Entonces esto es justo como el Mirici, esta imagen que veíamos en la CEPRE preoperatoria. Hacemos la extracción de la prótesis distal. Ustedes ven ahí el conducto derecho que se veía justo, el posterior derecho que se veía detrás de este síndrome de Mirici, y después usamos un coleucoscopio para hacer una colangioscopía proximal, asegurarnos que la vía biliar está libre de litiasis por arriba de la zona de estenosis, y bueno, finalmente ahí sí que hacemos ya la hepático-ionostomía, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí cómo tenemos una porción bien amplia hacia el conducto hepático izquierdo para hacer la anastomosis bilioentérica. Como les contaba, las hago ahora con monofilamentos barbados absorbibles, ¿no? Este es un monofilamento 4 ceros. Y entonces es algo que ya simplemente es cuestión de reconstruir y eso es todo. Solemos usar 2 riendas de hilo, ¿no? 2 hebras, una para la cara posterior y una para la cara anterior, a modo de que no nos haga un fenómeno de bolsa de tabaco al momento de jalarla si utilizamos una sola sutura y corramos el riesgo de que se nos estenose el caso. Y finalmente les voy a presentar otro caso que también es una CEPRE fallida, que es un paciente de 24 años, un paciente muy joven, pero que tuvo 4 ingresos en el último año por pancreatitis, y como ustedes pueden ver tiene un gran lito en la unión del cuello con la cabeza, un lito pancreático. Se hizo un ultrasonido endoscópico, se diagnosticó como una pancreatitis crónica idiopática, y con esta pancreatolitiasis intentamos hacer una resolución por endoscopía, incluso intentamos hacer un abordaje por pancreatoscopía con un spyglass.
Sin embargo, el diámetro del conducto pancreático cefálico no nos permitió acceder hacia la porción distal y entonces tuvimos que llevar al paciente a cirugía para resolver el caso y les voy a contar un poco. Entonces, a este paciente lo que le ofrecimos fue cirugía robótica, hacemos una YDRU. El robot que tenemos en mi hospital es un robot ya viejito, que está a punto de descontinuarse, entonces todavía no tiene grapeo incluso. Entonces, generalmente las Ys las hago laparoscópicas y después ya montamos el robot para hacer el resto de la disección y la cirugía asistidos con el robot. Entonces, cuando tenemos conductos pancreáticos muy dilatados, que son muy evidentes, como es este caso, la verdad es que resulta relativamente fácil encontrarlo y acceder a él, pero en casos donde sea un poco más complejo el escenario, se puede utilizar el ultrasonido translaparoscópico, que también contamos con él en el hospital, para localizar el conducto de una forma más simple y entonces acceder a él. Finalmente aquí lo que hacemos es hacer una ductotomía longitudinal sobre el conducto pancreático y accedemos después con un spyglass de igual forma para hacer la litotricia y extraer los cálculos que están hacia la cabeza del páncreas. Como ven, la ventaja del equipo robótico no solo es como esta ergonomía para poder suturar y todo, sino también la visión es extraordinariamente buena. Cuando uno ve los videos en los congresos del robot, pues es un video laparoscópico más, pero una vez que uno se sienta en la consola, este fenómeno de inmersión que te ofrece es muy satisfactorio de poder trabajar con estos equipos y insisto, soy alguien muy afortunado de poder trabajar donde lo hago. Después hacemos la pancreatoyenostomía. Yo suelo hacer como si fuese digamos, un plano y medio. Hago una sutura, digamos casi que serosa para fijar el asa y luego ya hago la ducto mucosa con una sutura absorbible. Generalmente utilizo igual suturas barbadas para este propósito. Este es simplemente el plano de fijación, digamos, para que el asa quede ahí cómoda para poder hacer la pancreatoyenostomía. Y finalmente hacemos la sutura ducto mucosa al intestino, la pancreatoyenostomía. Bueno, este es mi hospital y son bienvenidos cuando quieran venir a México. Muchísimas gracias.